Vale, Ángel. Bueno, como el título de la charla indica, que de hecho, lo tengo que decir, no se nos ocurre a nosotros, nuestro título era muchísimo más aburrido, se le ocurrió a Juan, el dueño de Sir Escarlata, es verdad, lo puso él. Joder, qué título más aburrido, Ana, ¿por qué no lo llamas Las mujeres matan mejor? Digo, pues lo vamos a llamar así. Y nos metí en un lío. Y aquí estamos. Entonces, sí, totalmente. Lo primero, gracias por venir hasta aquí, no sé si os pilla cerca, lejos, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, este título abre la puerta a una conversación muy amplia, no solamente pues, de cómo las mujeres escribimos thriller, sino también de cómo las mujeres están dentro del thriller y cómo ha evolucionado el rol de las mujeres dentro del thriller. Yo voy a hacer un poquito de moderadora, aunque también voy a soltar alguna cosita sobre mi rastro de humanidad, pero sobre todo pues, os voy a ir preguntando a vosotros a ver pues, algunas cositas para que sean curiosas. Pero la idea es que vosotros también participéis. Si queréis contarnos algo, si queréis preguntarnos algo, podéis interrumpirnos, porque esto no es una presentación al uso, eso son más rollo. Y queremos que esto sea participativo. Si os ocurre algo, queréis preguntar algo, participar o hacer algún apunte que se os ocurra, pues adelante, no os cortéis, ¿vale? De hecho lo agradecemos. Sí. Bueno, lo primero, el thriller clásico, el asesino siempre ha sido un hombre, casi siempre, pero eso está cambiando. ¿Por qué creéis que vemos más personajes femeninos que matan? ¿Qué aporta una mujer asesina? Aparte de que no es lo típico, los asesinos en serie, que siempre tienen una motivación sexual. Ahora hay muchísimas otras motivaciones. ¿Qué opináis vosotros sobre el tema? ¿Por qué creéis que ahora hay más mujeres que matan en la literatura? Pues yo creo que es en el fondo un reflejo también de la evolución de la sociedad, pero no porque la mujer matara, que ha matado desde la noche de los tiempos, sino porque es verdad que reconocer que la mujer podía ejercer violencia, que podía ponerse incluso equipararse a un hombre, hasta en métodos y en maldad, era un poco como un tema tabú, ¿no? Pero vamos, asesinas en serie, tenemos a hasta desde los romanos, que se cargó como 400, en una envenenadora en serie, y luego tenemos muchísimos ejemplos ya en el siglo XIX, siglo XX. Entonces yo creo que también va un poco por ahí, ¿no? Que daba un poco como de vértigo traer a la mujer a ese primer plano como sujeto activo, siempre ha sido sujeto pasivo de la violencia en todo sentido. Y ahora pues sí que es verdad que no es que la mujer mate más, porque siempre ha matado, pero era algo que ni siquiera se estudiaba a nivel de la criminología. Cuando la criminología despuntó en el siglo XIX, o sea, se consideraba como una cosa absolutamente anormal. Ya era anormal ser mujer, o sea, la definición que hacían es verdad, o sea, Lombroso, que es el precursor de la criminología moderna, pues decía que sí, que la mujer, igual que los niños, igual que determinadas razas, que tenía el cráneo más pequeño y con unas características determinadas, que bueno, pues se le hacían incapaz también para delinquir, ¿no? Y para cometer crímenes. Entonces concurría esa anormalidad de que ser mujer, y si encima cometía algún crimen era como más anormal todavía, ¿no? Pero yo creo que bueno, que ese tipo de clichés, esos condicionamientos han ido desapareciendo, y por eso sí que ya no hay tanto miedo a enfrentar esa realidad, ¿no? De que también hay mujeres asesinas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que no tengo mucho más que aportar con todo lo que has dicho, la verdad. Muchas gracias, Ángel. Soy tu ángel, hablador. Pero sí que es cierto que, claro, que la literatura no deja de ser un reflejo de la sociedad actual. Y la sociedad actual vivimos en una época de empoderamiento femenino, afortunadamente. Y es lógico y es normal que los protagonistas pues que se muevan y que hagan un reflejo de esa sociedad. Pues es lógico que nosotros estemos pensando ahora mismo que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para matar. Como tú bien dices, hasta el siglo XIX esto no, bueno, incluso en el propio siglo XIX y tal, no se tiene en cuenta, ¿sabes? Los estudios de criminología no se tienen en cuenta, porque además es que las mujeres, lo has dicho tú también, gracias, el marco evolutivo de las mujeres se las tenían puestas como que eran seres inferiores, entonces no se asemejaba esa capacidad de matar a la otra. Y ahora sí, pero también hay un determinado comportamiento dentro de la literatura que se puede prever como que es subversivo que la mujer mate, que la mujer sea protagonista, cuando la mujer siempre ha sido el elemento pasivo, ha sido la... ¿Qué hacemos ahora? Sí, bueno, no quiero adelantar y tal, pero vamos, que sí, que es un poco como la parte maternal, la parte más florero, ¿sabes? Dentro de las historias, y bueno, entonces ahora que también haya mujeres
ya no me refiero a protagonistas, sino villanas, que a mí es que eso me parece importantísimo, me parece importantísimo. Entonces, bueno, pues eso es el reflejo de la sociedad actual. Yo voy a hacer un apunte personal, que yo creo que no os lo he contado nunca, y es que cuando escribí Ni rastro de humanidad, la tuvo un editor en sus manos, pues antes de que existiera Maniac y todo, y me dijo que no era creíble el personaje de Sara, porque mataba y mataba mucho, y que no era nada creíble. Y dije yo, ¿por qué no es creíble? Pues que una mujer no puede hacer eso. Digo, ¿por qué no puede hacer eso? Todavía existen esos prejuicios. Ahí me di cuenta de lo necesario que era que saliera el libro a la luz para que ¿por qué no? Para poder hacer lo que hace. Es evidente que tenemos unas barreras físicas porque no tenemos la misma fuerza que vosotros para determinadas cosas, eso es lo que hay, pero hay muchas formas de hacer las cosas para no necesitar esa fuerza física. Pero es curioso porque es que esto pasó hace relativamente poco. Sí, por ejemplo. Este es un guiño que si veis Ni rastro de humanidad lo vais a entender, lo de la creatina. Efectivamente. Se pueden salvar todas las cosas. Sí. Lo hemos dicho y me ha adelantado a mi propia pregunta porque no me acordaba ni lo que había escrito, que todavía existe cierta resistencia a aceptar a la mujer como sujeto activo de la violencia dentro de la narrativa. De hecho, en los libros de Maniac Ediciones, la mujer tiene casi todos los thrillers que hemos editado, digo casi todos porque no siempre es así, muchos la mujer es la que tiene el papel, vamos, es la que tiene el cuchillo en la mano. Y además, sin spoilers, o sea, es que se sabe rápido, entonces, o directamente es que se plantea desde ese punto de vista. ¿Creéis que vamos a llegar a un punto en el que ya esto no va a ser necesario explicarlo, que ya no vamos a necesitar crear personajes como Sara, como Camila? Pues mira, investigando un poco cuando me pasaste ese vídeo me he encontrado con una cosa muy curiosa y luego he reflexionado. Yo también voy a hacer un apunte personal porque me ha pasado a mí. Ejercemos mucha autocensura, los propios autores también. Ejercemos mucha autocensura porque, bueno, hay determinados autores, ahora mismo no recuerdo nombres, así que no me pidas que os lo diga porque no me acuerdo. Pero sí que hay determinados autores que decían que es que no quiero poner una mujer extremadamente violenta dentro del primer foco de la novela porque a ver si alguien va a hacer una comparativa y lo va a asemejar a determinadas políticas, determinadas agendas, feminismo extremo, radical, etc. Y se ejerce pues como una especie de autocensura, diciendo, bueno, voy a suavizar esto un poco porque igual incomoda al público. Vale, yo soy autor de thriller, yo tengo un pie siempre en el terror, porque me gusta, porque soy así, porque es mi cultura, coño, incomoda a mí. Yo quiero que me incomodes. O sea, yo necesito que me incomodes. O sea, yo quiero un libro que me revuelva por dentro, no quiero un libro que te lea y que diga. ¿Vale? Y en lo que quedó nosotros, en mi primer libro, tuve una escena en la cabeza y dije, pues ¿qué me estás pasando? Esto igual es hasta demasiado fuerte. Protagonizada por mujeres. Y me autocensuré. Y me di cuenta investigando esto y digo, hostia, pues es que he sido yo el primero que me he autocensurado. También es cierto que, bueno, que luego haciendo un balance, equilibras un poco lo que es la parte de la historia y puedes pensar, bueno, pues igual me estaba pasando demasiado, pero tampoco es que tenía que ver mucho con la historia, tampoco tenía que, no sé, era un desequilibrio narrativo, no un desequilibrio simplemente a nivel de violencia extrema. Y bueno, pues por eso también tomé la decisión, pero bueno, me hizo reflexionar sobre que nosotros los autores nos autocensuramos. Sí, no sé si vosotros os habéis autocensurado. Sí, yo seguro. Y es fuertecito Mi rastro de humanidad, pero podría haber sido muchísimo más fuerte. Y seguro que me he autocensurado. Con personajes femeninos también, sí. Con personajes femeninos. Sí. Bueno, es que Mi rastro de humanidad prácticamente todos los personajes importantes, excepto uno, son femeninos. Entonces, pues, sí que me corté muchísimas cosas y hay cosas que son muchísimo más light de lo que podrían haber sido. Porque tampoco quería caer en el gore, porque es muy fácil caer en el thriller en el que, pues tipo de esto, pues estos que se llaman ahora tanto, La novia gitana y todo esto, las escenas ahí tan grandilocuentes con tripas fuera y esas cosas, tampoco creo que sea necesario recurrir siempre a eso. Esther, cuando un autor describe a una asesina, digo Esther porque acabas de hablar tú, no, habla el otro. ¿Qué tiene que tener en cuenta un autor para que ese personaje sea creíble, no caiga en un cliché? Tipo detective borracho, atormentado por su pasado, que la mujer le ha dejado, eso en el... Qué bueno, no digo nunca. ¿Qué tenemos que evitar para no caer en clichés cuando describimos una asesina femenina?
pues yo creo que exactamente lo mismo que cuando describimos un personaje masculino, es decir, igual que un detective no tiene por qué caer en eso, puede tener sus cargas, puede tener sus baches, puede tener todas sus frustraciones, pero es verdad que en el caso de las mujeres pues no hay que endulzar esa realidad que queremos reflejar, ¿no? Tiene que ser un personaje tridimensional, un personaje que arrastre sus propios fantasmas, que tenga su psicología muy definida, que sea una persona que tenga emociones, que tenga sentimientos y que tengamos en todo momento porque actúa como actúa, ¿no? Porque ejerce esa acción tan extrema cuando estamos diciendo que la mujer es verdad que mata, que puede matar incluso mejor que un hombre, pero es verdad que estadísticamente es mucho menos frecuente. Entonces, en el momento en el que estamos poniendo el foco en una mujer que constituye una anomalía estadística, sí que nos tenemos que preguntar qué la ha empujado a cometer un acto tan extremo, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente una cuestión de poner el foco pues, incluso en la violencia que se haya podido ejercer sobre ella, pero no una violencia física o una violencia muy concreta, ¿no? Sino es una violencia social. Pero no puede ser que mate porque o sí, puede porque está mal en los sitios, o sea, ¿no? Entonces, que no tenga nada, que no tenga... Pero que ¿sabes no qué tenga pasa? traumas. Efectivamente. Y hay gente que está de la olla. Pero pasa una cosa muy curiosa, y es que siempre, bueno, no siempre, pero sí que hay también una tendencia como que a achacar cualquier acto de este tipo a un trastorno mental o a un tipo de problema psicológico o un desequilibrio, y yo creo que es realmente porque da mucho miedo enfrentarse al mal, porque la enfermedad psiquiátrica o una alteración psicológica pues tiene una explicación y esta puede llegar a ser tratada desde un punto de vista médico, pero el mal ejercido porque sí es difícil de entender y es difícil de asumir, pero tanto de un hombre como de una mujer, y precisamente por el rol que ha desempeñado siempre la mujer de protectora de la vida, de abnegar a la madre, de abnegar a la esposa, pues es todavía más difícil asumir que simplemente el mal habita en ella y que haga cosas porque es mala y porque es perversa y porque le da la gana. Entonces tenemos ahí un poco pues todo tipo de personajes, ¿no? El que está lastrado, el que está traumatizado porque tiene una experiencia y mata a alguien en un momento determinado bajo una determinada situación, una presión por venganza o por lo que sea. Tenemos gente que está trastornada, como la que uno de nuestros autores que no está hoy aquí, porque de Barcelona, claro. La venganza se viste fría, pues no está muy correcta. Claro. Y las motivaciones pues son un poco peregrinas. Claro. Y Según entonces, se mire. bueno, pues eso es esa profundidad, ¿no? Que te permita ver dónde está el límite entre tiene un problema y está trastornada o realmente es que es mala, es retorcida y no solamente se le va la pelota. Entonces... Nos cuesta enfrentarnos a la maldad. Claro, porque sí, claro. Y es más fácil enfrentarla en un hombre. Eso es así, culturalmente hemos aprendido que el hombre es malo. No, es más violento, ámbitos, la violencia se identifica con el género masculino, es así, efectivamente, y no tiene por qué... efectivamente. Porque la violencia se puede ejercer de muchas maneras, no muchas solamente maneras, física. violencia física Claro. a puñetazos o a machetazos, se puede ejercer de Claro que muchísimas sí. maneras. Pero sí que es verdad que Y las están mujeres mal, podemos ser muy malas. muy retorcidas, más malas que un duro. Y la historia es muy cruel con las mujeres, porque ahora estabas comentando esto de que nos da miedo enfrentarnos a la maldad, y Elizabeth Bathory, que es un personaje histórico que todos conocemos y tal, al final es un personaje que se ha pervertido en exceso simplemente porque nos daba miedo enfrentarnos a que era una mujer mala de por sí, bueno, con sus traumas, con sus taras infantil y tal, todo eso, pero bueno, se creó toda esa leyenda de esa condesa sangrienta, de esa condesa que se bañaba en sangre y tal, para justificar un poco sus acciones, cuando todo el mundo sabe que es mentira. ¿Sabes? Pero era simplemente eso, porque todo el mundo las ha apuntado, o sea, nos da miedo enfrentarnos a esa maldad. Al mal desnudo. Sí. ¿Sí? El mal desnudo, que es un título para un libro. Sí, buen título, me lo guardo. No sé cómo enfocarlo, ¿sabes? Hablas con textiles... Ahí tienes la tercera novela de la saga, ya tiene título. Sí. Bueno, lo puedes cambiar. Bueno, la cuarta. La cuarta. No, la tercera. No, la tercera de la saga, digo. Claro, pero si ya tiene título y ya tiene historia, ya tiene cómic. Bueno, si me das cuarta no te voy a... No me voy Bueno, a, para la cuarta. no me voy a quejar. No voy a hacer nunca la cuarta y tómate la duda. Tómate la doy. Vamos ahora con la inspiración de personajes reales, que a mí es que eso me gusta mucho. Yo me suelo documentar mucho sobre asesinatos cuando escribo este tipo de novelas. A ver,
hay muchísimas mujeres Ya te digo, asesinas en la sí, historia, es que- muchísimas. Me vienen a la cabeza un montón. Pero vosotros os habéis inspirado, yo realmente no me he inspirado en nadie en concreto y sí en mucha gente al mismo tiempo para crear, por ejemplo, a Sara, que realmente lo que la mueve es la venganza y luego pues se le va de las manos un pelín. Pero vosotros os habéis inspirado en algún momento en alguien real o en un compendio de personas reales para crear vuestros personajes. Yo la novela que estoy escribiendo ahora sí que tengo una inspiración de un personaje secundario de un asesino real. Hay una página que no sé si conocéis que se llama Murderpedia, ¿sabes? Que, bueno, es en inglés. Qué interesante. Entras y te salta el FBI ya a tu casa. Sí, como si no fuera nada la búsqueda que hacemos, ¿sabes? Fichado ya, sí. Decidme que ninguno de los dos habéis buscado nunca cuánto tarda en descomponerse un cadáver. Yo no. Si miraran nuestras búsquedas estaríamos todos en el gallego. Yo buscaba cosas más raras que esas, pero eso Bueno, más raras, esas son las típicas. Eso no. Bueno, sí que hay una página que se llama Murderpedia donde tienes ordenado alfabéticamente Eso me la apunto, pues. te la paso luego. Una lista de asesinos, ¿sabes? Ordenados, pues asesinos mujeres y bueno, sus biografías, sus andanzas y tal. Entonces sí que hay un personaje que sí que me he basado en un asesino. No os puedo decir quién es porque la novela no está escrita, tendría que matar y tampoco es. Vendría Bueno, muy bien no, traído, no, pero... No, que quiero que repitan. pero me tienes ahí para eso. Pero bueno, sí que yo para la primera novela, para lo que digo nosotras, me basé en un tropo cinematográfico más que literario. Y el Rape and Revenge, no voy a destripar nada, ¿vale? Aunque la novela se intenta ocultar un poco al principio, pero bueno, es violación y venganza. Creo que es un tropo muy conocido, si veis películas de los Exploitation de los años 70, de Wes Craven, de John Carpenter, tal, o ha habido remakes, La última casa a la izquierda, Escupir en tu tumba, La violencia del sexo, bueno, películas así de ese género. Curiosamente, yo sabía que Wes Craven se había basado en una película de Matt Bergman, no recuerdo muy bien el título, El manantial de la doncella, muchísimas gracias, buenísima la película, pero es que esto lo descubrí a posteriori, no sé si tú lo sabrás, yo descubrí a posteriori que está basado en una balada escandinava del siglo XIII. Yo eso no lo sabía, o sea que al final buscas un tropo cinematográfico porque bueno, mi forma de escribir igual es más visual y terminas encontrándote con un tropo literario. ¿Sabes? Y la balada escandinava del siglo XIII, que Matt Bergman la trasladó muy bien al cine, venía a decir que se llama Las hijas de Tore, si no recuerdo mal. Venía a decir que bueno, pues que una familia de granjeros tenía unas hijas y a la hija mayor le dijeron, mira, pues vamos a vender unas velas, vete a la iglesia a vender estas velas. Y por el camino se encontró a 3 desalmados que la agredieron, la violaron, la mataron y la desvistieron. Por ironías del destino, estos 3 desalmados terminaron en la casa de la granja de los Tores. ¿Y qué se les ocurrió? Otra cosa, pues llegar a la madre y decir, oye, mira, te vamos a vender este vestido. Y la madre dijo, hostia, este es el vestido de mi hija. A mi hija le ha pasado algo y ahí se planeó una venganza. Entonces de ahí salió eso, lo de violación y venganza. Indirectamente, yo no me he basado digamos, en ningún asesino ni nada, pero bueno, o sea, perdón, directamente, pero indirectamente sí que me he basado en eso. ¿Sabes? Porque también este tipo de cosas forman parte del imaginario colectivo. Sí, y sin darnos cuenta las usamos. Sí. Hombre, eso está claro. A mí me gustaría que compartieseis más ejemplos. No sé si tú tienes algo que decir a este respecto. O lo tuyo es 100% imaginación. Lo mío es 100% imaginación. Cuanto a vamos a la imaginación, al final los crímenes se parecen, los modus operandi se parecen también en determinados aspectos. Sí que es verdad que mi inspiración o mi forma de escribir puede parecerse más pues a las novelas detectivescas o policíacas de toda la vida, ¿no? Entonces no he buscado o no me he inspirado en asesinatos concretos, sino que yo busco las motivaciones de la gente, yo planteo, esta gente con estas motivaciones, ¿a quién podrían odiar? ¿O cómo podrían deshacerse de esta persona? Sí, yo creo que en tu caso más es gente normal, lo que reflejan tus novelas es que cualquiera lo podemos hacer. Sí, ¿no? O sea, tanto el Cuando crimen hay de una Santa determinada Olga como la obra de las Sí, hienas sí. es así, o sea, es gente que en determinado momento y en determinadas circunstancias, pues eso, sí, se le va la pelota a lo mejor, pero movidos por los típicos, por los tropos típicos del crimen, ¿no? Pues por celos, por amor, por dinero, que al final todos los motivos acaban concurriendo. Y entonces sí, yo mis novelas son más que exponer pues, teorías criminológicas o asesinatos concretos o
o inspirarme en algo, pues realmente es eso, poner a personas absolutamente normales ante situaciones complicadas, ¿no? Pues bueno, un poquito analizar esa como dice naturaleza Ángel, humana, ¿no? yo en el caso que tú has expuesto sobre la violencia que sufre la mujer actualmente, por desgracia, que en vez de ir a menos va a más, o al menos va a más en los medios de comunicación, porque muchas veces pues lo que pasa es que nos lo cuentan más y no sé si es el caso, ¿vale? Las cifras son las cifras y las cifras son aterradoras. Yo, por desgracia, sí que me inspiré en esas cifras para escribir Mi rastro de humanidad. Vi necesario llamar la atención sobre la violencia en general que hay en el mundo, no solamente la que sufren las mujeres en particular, pero no solamente esa, sino toda la violencia que hay. Yo, Mi rastro de humanidad, siempre lo digo, lo escribí viendo las noticias. Y desgraciadamente, cada vez que veo las noticias, digo, es que me queda corta, me queda muy corta. Todo lo que puede pasar, y me lo dice mucha gente que lo lee y dice, sí, llega a ser un poco incluso distópico, pero joder, es que da miedo de lo cerca que estamos de esto, da mucho miedo lo cerca que estamos de esto, y eso no me provoca satisfacción, sino todo lo contrario. Me gustaría que fuera ficción pura y que dijera, la ida de olla que has tenido, guapa, es importante. No, pues es todo lo contrario, y me da mucha pena, porque a mí me ha influido muchísimo la violencia que sufren las mujeres a la hora de, y yo creo que a ti también, Ángel. Ángel es un hombre, pero retrata muy bien a las mujeres. De hecho, por eso está aquí, porque sus protagonistas son mujeres y la verdad es que lo hace fenomenal. Y esa violencia tú la reflejas en tus novelas. Tú también has reflejado la violencia contra la mujer. Porque no pongo el foco directamente. No lo pones, pero sí por desgracia está, en todas nuestras novelas está. Sí, es verdad que Maniac Ediciones sigue una línea muy concreta, somos mujeres las que hemos creado esta editorial y somos las que la llevamos, y claro, buscamos cosas muy concretas también. Pero no somos una editorial eminentemente feminista para nada, o sea, ni solo publicamos a mujeres, ni, de hecho, tu protagonista es un señor. Sí. O sea que no se trata de poner solamente el foco en las mujeres, pero al final el tema era, la pregunta era que cómo nos vemos influenciados con la violencia al final de que sufrimos las mujeres, y al final nos vemos influenciados queramos o no, pero lo hacemos de forma a veces inconsciente o muy clara, ¿vale? En mi caso, clarísimo. Además que lo he hecho a posta y ese es el objetivo del libro, es la finalidad que tiene el libro. Me voy a caer un rato y voy a preguntarles. Os voy a hacer una pregunta súper corta y súper clara. ¿Por qué matan las mujeres? Porque es lo que he dicho antes. Muchas veces identificamos a los asesinos hombres que tienen una motivación de poder o una motivación sexual, que es la más habitual, digámoslo así, no es la única, por supuesto, pero es la más habitual. Pero las mujeres, ¿por qué lo hacemos? Pues hay motivos muy concretos. Fíjate, y las teorías criminológicas establecen esos motivos muy concretos. La mujer mata, por ejemplo, por dinero. Sí. Pero es curiosísimo, pero además es con muchísima diferencia la primera causa o el primer motivo de la mujer para cometer un crimen. Estamos hablando de la realidad, luego en la novela pues hacemos lo que queramos. Pero además es muy curioso porque el hombre cuando mata por dinero es por acumulación, para tener una preeminencia económica, mientras que la mujer mata por dinero como medio de liberación, o sea, para conseguir una independencia económica, para conseguir un determinado estatus que no tiene por qué ser muy elevado, pero sí que es por ese motivo, ¿no? El ejemplo de las viudas negras, ¿no? O sea, que matan maridos, incluso hijos, ¿no? Y el condicionante siempre se le da. Más frío, ¿no? Es como más frío. Y luego tendríamos, por ejemplo, los ángeles de la muerte, que suelen ser profesionales sanitarias, que eliminan a pacientes terminales o no terminales, gente con enfermedades graves, simplemente por el hecho de que dejen de sufrir, ¿no? Luego también es muy curioso... El síndrome de Munchausen por poderes también lo sufren sobre todo mujeres, ¿verdad? Luego, por ejemplo, esa misma como violencia o ese asesinato liberador para liberar del sufrimiento al enfermo, pues es una violencia que curiosamente se sufre también en el seno familiar hacia los hijos. Y la diferencia con respecto al hombre, que normalmente ejerce una violencia vicaria para hacer sufrir normalmente a la pareja, en el caso de la mujer también es para que el hijo deje de sufrir, o porque tiene una enfermedad, o porque ella está en una situación extrema y no puede seguir adelante. Además suelen seguir a los suicidios.
O sea que son Hay un motivaciones... caso de Andrea Gates que mató a sus 5 hijos. Correcto, se ahogó en una bañera, ¿verdad? Sí, les ahogó en una bañera precisamente por eso, ¿sabes? Por una depresión postparto que ella tuvo. Claro. O sea, que sí que es verdad que hay unos, en el caso de la mujer sí que hay condicionantes psicológicos y muy claros, muy marcados. En el caso de la depresión postparto, o sea, los infanticidios, los 2 primeros años de vida, se suelen cometer por esa depresión postparto, ¿no? Que es algo, una alarma silenciosa, ¿no? De la maternidad, que es algo totalmente desconocido. Y luego ya cuando son niños de 2 años en adelante, pues es eso, o para el un sufrimiento, que sí que puede haber un trastorno psicológico mental detrás. Y luego también hay una parte, que lo que decíamos, por contraposición a esa violencia vicaria en el mato a mis hijos para hacerte sufrir mujer. En el caso de las mujeres, se eliminan a los hijos, a veces casi que están trastornadas, o sea, eso ya yo no lo puedo definir desde el punto de vista criminológico, para emprender una nueva relación, o porque creen que estorban en una nueva vida, una nueva relación. O sea, que sí que hay casos muy llamativos entre las mujeres, porque además sus condicionantes son muy específicos y claro, esa violencia es especialmente cruel. O sea, es algo que, vale, sí, la violencia que ejerce el hombre porque es más fuerte, está condicionado por otras circunstancias. En el caso de la mujer, hay determinados crímenes que son especialmente complicados de encajar, ¿no? La motivación de la mujer es siempre más emocional. Es algo, la pregunta más importante de la tarde, ¿me pasas el agüita, por favor? No, ya en serio, Ángel, yendo al título de la charla, lo que nos ha reunido hoy, ¿tú crees que las mujeres matamos mejor? Ya sé que matamos diferente, lo ha dicho Esther claramente, que matamos diferente y por motivos diferentes, pero ¿crees que lo hacemos mejor? Pues no tengo una respuesta clara. O sea, no tengo una respuesta. Ten cuidado con lo que dices. Mucho cuidado. No lo sé, la verdad, no lo sé, porque además es que Esther lo acaba de decir muy bien, porque las motivaciones de las mujeres normalmente suelen ser socioeconómicas, de algún otro índole. O sea, creo que no sé si era el tercero o cuarto ya condicionante, ya era el de un delito de lesiones, me parece, ¿sabes? Sí, dentro de las estadísticas, no lo recuerdo muy bien, sí. pero bueno, que estaba por ahí. Entonces, lo que sí que es cierto que las mujeres matan diferente. Ya sé que no es objeto de la pregunta, pero es que yo tampoco te sé responder muy bien si las mujeres matan mejor o no. Los hombres somos impulsivos, somos más violentos, somos más echados para adelante, somos más de jato y ya está, ¿sabes? Me quedo más a gusto. Las mujeres son como un poco más sutiles, son un poco más calmadas, un poco más sosegadas y frías y calculadoras en términos generales, y de hecho los delitos violentos, son más los hombres, pero los delitos, los asesinatos un poco más calmados y tal, la primera causa de crimen de la mujer es el envenenamiento. O sea, una mujer no te va a ir, te va a clavar. O sea, sí que te lo va a hacer. Hay casos, como casos, la famosa Eileen Wuornos, pero no ¿sabes? sabemos quién es, porque hay una entre muchos otros y señores. también ese tipo de casos, digamos, como que salen mucho porque gusta mucho sacarlos al foco y a la luz. Pero sí que es cierto que las mujeres utilizan más ese tipo de... No sé, bueno, igual que tú tenés algo, pero no tan de esa violencia tan frontal como puede hacer un hombre, sino un poco más por detrás, más fría, más calculadora, con más paciencia. Con más paciencia. Pero ¿no creéis porque es por lo que yo he dicho al principio? Aunque seamos frías y calculadoras, yo soy como un elefante en una cacharrería, fría y calculadora tengo poco, pero bueno, que la sabrá. Pero ¿no creéis que es un poco también porque tenemos un hándicap muy concreto sobre, sí que nos podemos querer muy fuertes, pero no tenemos la fortaleza, ni la estructura ósea, ni muscular de un hombre, y que tenemos que buscar otras maneras de hacerlo, no porque pensemos más y actuemos menos, sino porque no nos queda más remedio? No, bueno, evidentemente tú tienes una serie de condicionantes físicos y tú vas a analizar a tu víctima y vas a... O sea, yo hay hombres a los que yo no podría matar, evidentemente. Igual me pongo a centrarme a un luchador de MMA o a eso, pues lo siento mucho, pues igual va a ser que no, ¿sabes? Pues igual te enveneno. Pero es cierto, ¿sabes? Que, joder, pues haces un análisis de la persona que tienes delante y a la que haces un mínimo de planificación, si no es un crimen de estos impulsivos por celos, etcétera, o lo que sea, haces una planificación y claro, evidentemente una mujer lo que va a comentar es, ostras, pues igual, esta persona, pues lo que dices tú, tiene una condición física superior a mí, entonces yo tengo que ir ser un poco más superficial, tengo que ir por detrás y tengo que matar a esta manera. Entiendo que tenéis estas cosas en cuenta a la hora de...
Sí, sí. A ver, si nosotros escribimos porque no podemos matar en la vida real. O sea, pero vamos a decirlo ya de una vez. Vamos a quitarnos la máscara y es así. es así. Estamos aquí De por algo. verdad Es que eso. os digo, os confesamos que es una forma de desahogarse fantástica. Es catártico. Es que esa es la palabra. Qué barbaridad se me ocurre, venga, la voy a escribir. Sí, es No puedo verdad. hacer en la vida real. Lástima. Lástima de leyes. Hemos hablado mucho de los personajes femeninos. Ahora vamos a hablar, que aunque tú no eres autora, eres autor. Bueno, tú en el cartel tampoco, pero vamos a hablar un poquito del papel de las autoras en el thriller, porque es verdad que ahora ya hay muchas autoras que escriben thriller, pero hasta hace poco era una rara avis. ¿Creéis que ya, porque en España sí que hay muchas autoras y es algo que me encanta, pero en otros países siguen siendo los mismos de siempre. ¿Creéis que vamos a salir un poquito de este pozo, de este pocito estupendo de que el thriller, el buen thriller lo escriben los señores? Yo creo que sí. O sea, yo he analizado los últimos libros que he leído y son prácticamente todo de autoras. Yo me he leído a Greta Alonso, Mil Marías, bueno, las autoras, a Esther, a Diana, a nuestras compañeras, a Rosana, a Olga, a Liz, a Celeste de Madrid. O sea, yo estoy leyendo a muchísimas autoras y no es porque sea una decisión voluntaria, o sea, de voy a leer autoras porque sí, porque me apetece. No, es que simplemente es que sus libros me parecen atractivos, me llaman la atención, o sea, quiero leerlo. No me fijo en el nombre, me fijo en la trama, en la historia, en la sinopsis, en lo que me van a contar y olvido un poco de quién es la persona que está detrás de esa historia, de quién es el nombre, o sea, es que da igual. Realmente da un poco igual. Yo me acabo de empezar un libro, no sabía si era un señor o una señora, porque eran siglas, como las utilizo yo, y hasta que no abrí la solapa no me di cuenta de que era una señora, yo pensaba que era un tío, es que me da igual. Es que realmente Sí, debería dar igual. Debería dar igual. Pero sí que es cierto que aquí en España hay muchísimas autoras. Sí, aquí sí. Pero que a mí me da pena que lo que viene de fuera casi siempre son hombres. Pero sí hay muchísimas autoras. Joder, se me ocurre ahora que es que antes de ayer me compré un libro, pero no voy a decir porque claro, yo tengo que hacer la de mi editorial y de los libros y los que molan son los nuestros, así que luego lo cuento. Por cierto, un dato que me imagino que igual muchos sabréis, un dato muy curioso, y es que la primera novela negra de España la escribió una mujer, Emilia Pardo Bazán. Sí, cierto, La gota de sangre. es verdad. O sea, 1911, cuidado. ¿Ves? Sí, es que... Estos datos que quedo luego como que son interesantes. Sí. Yo voy más a las preguntas que hago, como veréis. En algunas novelas, como en mi caso, en Negras de la Humanidad, matar se convierte en un acto de liberación para los personajes. Para Sara, uno de los personajes de Negras de la Humanidad es un acto de liberación y de venganza y de, como decís, habéis dicho antes, de catarsis. ¿Vosotros también utilizáis este recurso? Sí, en mi caso, en las dos novelas, o sea, es un acto absolutamente liberador. En un caso, una liberación propia de una carga importante y en otro caso, pues casi para liberar de la carga a otra, ¿no? Pero sí, absolutamente liberadores. La ambigüedad esa, es Sí. verdad que en todas las novelas, quizás sea un rasgo que buscamos en manera de forma inconsciente, esa ambigüedad de es que no me cae de todo mal el asesino o la asesina. Que puedes llegar a ¿Vale? empatizar No voy a decir y- asesino o asesina porque en todos los casos pueden ser varias cosas. En el caso de mi responsabilidad está claro que se cuenta desde el inicio. Pero es verdad, esa ambigüedad que cuando tú descubres quién es el asesino y dices, ¿sabes? Es casi te da hasta pena. Sí, totalmente. Y es esa ambigüedad la que mola, porque pasa en los tres casos. Bueno, no en todos los casos de Maniac Ediciones, pero sí en muchos. En muchos te da, no quieres que te ocurra. Porque creamos pues, buenos personajes y nos animamos a Las decir, motivaciones muy puedes entender la motivación, entonces te pones También en el depende de cada lugar. persona y de lo que lea, porque a mí mucha gente me ha dicho que no le gustaba y hay gente que le ha encantado. ¿Sabes? el sesgo personal, por supuesto, que está.
Me gustaría que nos acercamos ya al final, porque nosotros no nos gusta hacer charlas muy largas, porque esto se puede convertir en interminable, porque los escritores hablamos mucho, aunque digamos que no nos gusta, al final entonces, a mí lo que me gustaría es que participarais vosotros, de verdad. A mí me cuesta un montón en las presentaciones y en las charlas que participe el público, soy muy orgullosa. Pero a mí me encantaría que hicieras observaciones de libros que hayáis leído, de cualquier editorial, sobre todo lo que hemos estado hablando, o que nos hagáis alguna pregunta si os apetece, porque si no se van a liar a hablar otra vez. No. ¿Algo que aportar? ¿Nada? ¿No? Pues chicos... ¿Qué autora recomendáis? No. ¿Por dónde empezarías? ¿Nos podemos autorrecomendar? Claro que sí. A ver, pues Agatha Christie podemos considerar la autora de thriller o género negro o cómo. Como siempre digo yo, para mí prácticamente toda la novela negra es thriller, aunque no todo el thriller es novela negra. Por eso nosotros editamos thrillers de terror, de ciencia ficción, de fantasía. No todos los thrillers tiene que haber crímenes, pero sí, para mí todas las novelas negras, sean más pausadas, con más o menos tensión, son thrillers. Entonces sí, yo creo que Agatha Christie es la madre del thriller. Una de las madres del thriller. Una de las madres del thriller, sí. ¿Cómo no? A mí me gusta mucho Claire James, tirando de autoras británicas, ¿sabes? Por la forma. Venga, voy a recomendar a la que he dicho antes. A mí me gusta mucho Virginia Woolf. Me gusta mucho. Y me parece muy original lo que hace también la autora. Vamos, ojalá la pudiéramos echar, pero pasa que no me hace caso. Pero sí, sí, hay autoras buenísimas. Obviando las más conocidas, y bueno, hay cosas de las más conocidas que a mí no me gustan, por ejemplo. Tampoco voy a criticar eso, que está feo. Y hay cosas muy diferentes. En nuestra editorial, desde luego, hay cosas muy diferentes. El último lanzamiento son la serie Garrido, que es la que estamos promocionando ahora, que es la serie de Esther, que están las dos primeras partes aquí, El crimen de Santa Olga y La hora de las hienas. Y es novela negra, es noir, clásico, pero con esa tensión. Yo siempre lo digo, pero ¿qué os voy a decir yo? Si en mi editorial, pero es verdad que El crimen de Santa Olga, que es una reedición, yo la fiché para las siguientes partes y reedité el primero de lo que me gustó, cuando me lo leí yo comprándolo. Y contacté con ella porque me apasionó, no podía parar. Entonces, eso es lo que buscamos en Maniac Ediciones, que no puedas parar. Muchas veces, cuando no puedes parar es porque te deja el culo torcido. Y porque no te gusta lo que estás leyendo, pero quieres saber lo que pasa a continuación. Que es lo que pasa por ejemplo, con La venganza se viste fría. Es un libro desagradable pero adictivo. Pero sí, es desagradable. Y lo advertimos siempre. De hecho, hay un asterisco, pone thriller de terror con violencia explícita, porque, ¿verdad? No todos los thrillers tienen que ser policíacos, ni todos los thrillers tienen que ser cómodos, ni todos los thrillers tienen que tener un asesinato y buscar al culpable. Hay muchos tipos de thriller, que es lo que nosotros hacemos. Recomendar autoras para mí es muy complicado. Puedo recomendar a Esther porque está delante, a Ángel porque está delante, y no me voy a recomendar a mí porque eso el autobombo no me gusta. Bueno, pero yo te recomiendo. Yo sé Bien hecho, Ángel. Claro, Bien hecho, Ángeles, los dos. Los ángeles de la sala. ¿Qué te parece? Además es que Mi rastro de humanidad es un libro que, bueno, creo que nos conocemos de hace tiempo, o sea, yo llevaba hablando, o sea, tú me llevabas hablando del libro ese desde hace un tiempo, desde hace un par de años antes de que al final lo terminaras publicando. Es una novela que es cierto que la etiqueta esa de thriller distópico que te has puesto, casi el distópico ya se te ha quedado corto, se te ha quedado pequeño. No, la he cambiado porque es verdad. Porque es que yo ahora casi diría que es un thriller realista, incluso con la parte increíble que puedas tener dentro de la novela, que yo la recomiendo muchísimo. Es un thriller que te acerca a un futuro que está ahí llamando a la puerta. Por desgracia. Realmente es por desgracia, pero es una novela buenísima, es totalmente adictiva. Gracias. Pues nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias por venir. Espero que sigáis disfrutando la Noche de los Libros en muchas otras librerías. Y si queréis alguno de los libros, ya sabéis, Un buen acto de Ángel Alonso, la serie Garrido, Crimen de Santa Olga, La hora de las hienas de Esther, o Ni rastro de humanidad. Por mi parte, si queréis, os los dedicamos. Y si os lo queréis comprar otro día, pues podéis contactar con nosotros, con Maniac Ediciones, en nuestra web, en nuestras redes sociales, en Instagram, que nosotros siempre contestamos.
y tenemos mucha relación con los lectores. Lo que he dicho al principio, si sois del Club Maniac, os queréis hacer del Club Maniac en la web, es gratis, solamente os tenéis que registrar y os doy un regalito, simplemente por haceros del Club Maniac, ¿vale? Que en el Club Maniac pues, lo que hacemos es lecturas conjuntas, en Telegram, votamos las portadas, porque esto es democracia. Nosotros le damos a los autores 4 modelos de portada siempre, ellos eligen 2, luego nosotros las damos al Club Maniac en Telegram y sois los lectores los que decidís qué portadas vienen a las librerías. Entonces, o sea, muchas veces a mí pues no es la que más me gusta, pero vosotros sois los que decidís. La mayoría de las veces, y la verdad. Es evidente que no tengo Yo no acierto gusto de nunca. público, así que eso no acierto Yo jamás. nunca, yo siempre la que digo, esta, buenísima, que estoy llamando la atención en una estantería, luego llega la gente del Telegram, digo, pero ¿esto qué es? Pero así es la democracia, Es queridos. lo que hay, es lo que hay. Pero Y bueno, es lo más nada. divertido de la editorial, que es muy participativa y que, pues, que eso nos gusta escuchar a los lectores, porque al final todos sois vosotros los que vais a leer los libros y los que vais a darnos vuestra opinión, que también lo hacemos en las lecturas conjuntas, pues nos podéis destripar todo lo que queráis, decirnos, oye, pues lo que os ha gustado, lo que no, hacernos todas las preguntas que queráis a los autores o a la propia editorial, que es de lo que se trata. Y ya no digo nada más, no sé si queréis decir algo para despedirnos. Yo, hombre, agradecer la oportunidad que nos ha dado. Por supuesto, muchas gracias Juan por acogernos, por el título. Por venir, Por el título. porque esto es verdad, por el título de la charla, a vosotros por venir, esperamos no haberos aburrido mucho, que os haya resultado ameno y muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, de verdad. Estudio Una Escarlata es una de las primeras librerías que apostó por nosotros, por Maniac, y que sigue haciéndolo, y que acoge nuestras presentaciones y nuestras charlas siempre. Es una segunda casa y nada, pues que la tengáis en cuenta siempre esta librería porque es de los mejorcitos que hay en Madrid. Pues nada, muchas gracias. Un aplauso.